Cordial saludo, estimado tutor y demás compañeros de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Somos el grupo 316, el cual está constituido por Cristian Camilo Muñoz Aranda, quien les habla, el cual va a ser el coordinador del panel de discusión, Cristian Alexis Quitumbo, uno de los panelistas, Diana Marleggi, Gaviria Ramírez, otra panelista, y yo soy Gallego, el tercer panelista. En este panel vamos a tratar el tema de la perspectiva de la psicología social, tanto en Latinoamérica como en Colombia. La primera lectura que vamos a abordar es la reflexión del metasentido de la praxis científica, la propuesta de Martín Paro, la cual va desde la página 43 a la página 55 y va a ser expuesta por la compañera Diana Gaviria, la primera panelista. Bueno, cordial saludo, apreciado tutor y compañeros. La lectura que voy a exponer va a ser la 1, va a resaltar los aspectos positivos y negativos que encontré en ellas. De acuerdo con la lectura 1. Bueno, en esta lectura se intenta hacer como, en esta tesis que se planteó, se intenta hacer es como una explicación de la constitución de la psicología social a lo largo de la historia. Cómo surgió, en qué momento surgió, los cambios sociales y políticos y culturales que cuestionaron como tal el orden en ese momento. Esa fue como la constitución. Bueno, algunos autores que aportaron para la constitución de la psicología social y contribuyeron a ello fueron Gabriel Tarde, Gustavo León, William James y Herbert Mead. Se basó en aspectos epistemológicos e ideológicos. Estos fueron los que aportaron. También fueron determinantes los aspectos sociohistóricos. La metodología que se usó fue básicamente positivista. O sea, ellos afirmaban que el conocimiento provenía de lo observable. Y desde esa perspectiva, los fenómenos eran factibles y de medición y control, y por tanto se podrían investigar y contribuir a las llamadas ciencias duras, que era la matemática, la física, la química. También el desarrollo de la ciencia pues contradijo las antiguas creencias que se tenían. Y en ese momento surgieron los estados modernos, o la ciencia y las sociedades modernas, pues que tuvieron consecuencias tanto negativas como positivas para la constitución de la psicología social. El avance y el conocimiento y la comprensión de los fenómenos naturales humanos también aportaron. En ese momento también hubo como una crisis entre la ciencia y la iglesia, porque pues se vieron enfrentadas porque tenían diferentes visiones del mundo y del ser humano como tal. Bueno, la psicología social pues se encontró con un panorama pues complejo y dio lugar a diferentes corrientes y enfoques teóricos, ¿no? Eso como tal en la constitución de la psicología social. El nacimiento de las ciencias sociales aportaron mucho también para que ella se constituyera como ciencia, y las ciencias sociales pues nacieron bajo la herencia de la Ilustración, surgieron como una forma de explicar el funcionamiento de la sociedad mediante el método científico y la observación empírica. Más o menos surgieron entre el siglo XVIII y XIX, pues ellos en ese periodo estaban más basados como en el optimismo y la confianza en la razón y la ciencia. El nacimiento de las ciencias sociales pues, se relacionó con los cambios sociales, económicos y políticos que en ese momento vivía Europa. Eso fue pues como en el siglo XVIII. Ya como teniendo como establecido las ciencias sociales como ciencia, dio para que surgiera la psicología, nacimiento de la psicología como tal. La psicología pues aportó como ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano. Nació como una disciplina científica a finales del siglo XIX por medio de Kuhn, ¿no? Que él fue quien fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania. Pues antes de eso la psicología era más parte como de la filosofía, ¿no? Y se basaba más que todo en el razonamiento y pues especulaciones. Ya con el auge pues del positivismo y las ciencias experimentales, la psicología buscó establecerse como una ciencia empírica y objetiva. O sea, ya la ciencia aportó las ciencias duras, que es la matemática, la biología, la física, aportaron para que ella se constituyera como una área de conocimiento, como tal la psicología. Entonces empezaron a buscar hechos, teorías, a crear teorías, y analogías para poder explicar la naturaleza y buscar un modelo para así explicar la conducta humana. Ya teniendo como establecida la psicología, ya viene como un periodo de crisis de la psicología social. La psicología social pues, se refiere a un periodo la crisis de la psicología social se refiere como a un periodo de cuestionamiento y crítica. Inició pues, en el siglo XX, más o menos los periodos de los años 60, y pues afectó los fundamentos teóricos que se tenían y metodológicos y éticos. La crisis de la modernidad, pues que fue un periodo como transitorio, tuvo bastantes dimensiones universales y pues se caracterizó por un desequilibrio entre el pensamiento y el sentimiento
y el comportamiento de las personas. Esto afectó bastante porque pues hubo crisis en el predominio de los enfoques, falta de relevancia social y práctica de las investigaciones, y pues dio aparición a nuevos enfoques y nuevas corrientes como tal para el establecimiento de ella. Luego llegó vino la propuesta por parte de Martín Ignacio Baró, desde la psicología social. Él proponía pues como cambiar esa metodología o esa perspectiva de la psicología social como venía, a manejarla más introduciéndonos en la realidad social de las personas. Entonces, esa fue como la propuesta que Ignacio Martín Baró hizo a la psicología social. Muchas gracias, compañera Diana. Podemos proseguir con el aporte que nos va a hacer sobre la segunda lectura el panelista Cristian Alexis Quitumbo. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Gracias. La segunda lectura tiene el mismo título, la reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, pero este ya va desde la página 63 a la página 68. Cristian, puedes darnos tus aportes. Cristian, no se te escucha muy bien. ¿Me escuchan? Se escucha como un poquito entrecortado, como ronco. Bueno, esta lectura nos narra un poco sobre la psicología social en Latinoamérica. ¿Ahí sí me escuchan bien? Sí. ¿Sí? En Latinoamérica, para ponernos un poco en contexto, antes de debatir las percepción positiva y negativa ante la lectura. Bueno, la lectura lo que narra es cómo fue la construcción de la psicología social latinoamericana. Nos menciona pues que esta ha sido reconocida a nivel internacional como la hija de la crisis debido a que su origen fue durante la crisis de la psicología en el primer mundo. Sin embargo, nos expone el autor que esta situación le permitió a la psicología social en Latinoamérica no verse obligada a luchar contra prestigiosas pasarelas de poder, en este caso dentro de la Organización Social Académica del Saber, sino que al contrario, la crisis sociopolítica que vivía la sociedad latinoamericana en ese entonces le permitió promover y construir esa rama dentro de nuestra región, y a la vez enfatizar sobre la importancia del papel del psicólogo social en la sociedad como tal. También nos expone que la psicología social, a pesar de basarse en concepciones del primer mundo, logró construir un estudio pues, basado en la realidad social de Latinoamérica como tal, y se vio pues, en la necesidad de construir nuevos paradigmas. En este caso fue algo beneficioso para Latinoamérica debido a que pudo salir de la crisis y a la vez comenzar el desarrollo de esta rama de la psicología social en nuestra región latinoamericana. También pues habla sobre el papel del psicólogo social, donde comentan que el psicólogo social o la psicología social como tal debe trabajar en comunidades, poblaciones o grupos con la finalidad pues, de identificar problemáticas o conflictos dentro de la sociedad y a la vez tener al sujeto como estudio para así poder potencializar sus habilidades y sus destrezas con la finalidad de poder contribuir en esa construcción de la psicología social y tener un avance colectivo. Bueno, desde mi percepción, la parte positiva que vi en la psicología social, bueno, voy a empezar con la parte negativa, perdón, la psicología social latinoamericana fue que a pesar de que, como lo mencioné anteriormente, a pesar de que ella tenía una base ya, unas concesiones en la psicología social en el primer mundo, tuvo que resignificar esas concesiones y que empezar de nuevo a crear unos nuevos estudios debido a la diferencia de la sociedad, de la interacción de la sociedad como tal, debido a que la problemática de los conflictos era totalmente diferente a lo que se veía en el primer mundo. Lo positivo fue que gracias a la psicología social, bueno, podemos decir que ha tenido un avance como sociedad porque su objetivo fue investigar y estudiar lo que es el comportamiento cultural y la identidad social de cada sujeto con la finalidad de pues, subsanar todas esas problemáticas que había vivido como tal la sociedad latinoamericana en su momento. Hoy en día la psicología social se ha considerado una de las ramas más influyentes en Latinoamérica debido a que todavía esas problemáticas son existentes, pero ha reducido de tal modo gracias a la influencia y la intervención que ha tenido la psicología social dentro de esas problemáticas. Listo, podemos dar paso a la siguiente diapositiva, la cual el compañero Josué es el tercer panelista y nos va a hablar. Diana, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Sobre el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Josué, ¿puedes hablarnos sobre el tema? ¿Sí me escucha bien? Sí. Vale. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta tercera lectura. Es que a modo de síntesis podemos observar que entre varios autores, entre ellos Bocanegra, que es un autor que hemos estudiado anteriormente en otros cursos, un autor bastante relevante,
tratan como de hacer énfasis en el rol o la importancia del psicólogo colombiano. Entonces ellos llegan a la conclusión de que el psicólogo colombiano es importante por el simple hecho de ser o estar, digamos, en el deber de ser aquel partícipe social que debe generar ideas innovadoras y este tipo de movimiento que nos permita resignificar muchos de los conceptos que actualmente, por decirlo así, no funcionan en la psicología social actual. Entonces, podemos tener en cuenta varios puntos en la lectura. Uno de ellos es que se mencionan diversas problemáticas en las que está sumergido, por decirlo así, el contexto colombiano, y que en esta lectura hace mucho énfasis, reconoce mucho la importancia de lo que es el psicólogo pues colombiano. También digamos que se lleva a cabo una crítica, en especial en los últimos textos dedicados a este artículo. Obviamente esta crítica en base al estudio que se llevó a cabo, una crítica hacia la visión o la percepción con la que salen o digamos sí salen a su ámbito laboral los psicólogos colombianos, porque hoy en día digamos que Colombia atraviesa por muchas problemáticas de orden político y social, y este artículo nos muestra o critica la forma en que está saliendo porque no le dan realmente la importancia que se merece a este tipo de problemáticas en nuestro país. Entonces, aquí nos indican que el psicólogo colombiano está en el deber de generar su propio pensamiento y trascender a través de este. Además de generar ideas innovadoras, la acción social, además de abordar las problemáticas, el psicólogo tiene que generar su propio pensamiento, deshaciéndose como de esta cultura, por decirlo así, que se conforma con las teóricas que de pronto nos enseñan, con de pronto esta teoría que nos limita muchas veces a abrirnos más hacia otras perspectivas que podemos encontrar en este mundo de la psicología. Entonces, aquí critican mucho la forma en la que sale e incentivan, además de esos psicólogos, tanto como mis compañeros, como yo, como muchos psicólogos que estamos en este proceso de formación, nos incentivan a preocuparnos, a velar por, digamos, mejorar la situación social en nuestro país, desde nuestro ámbito. ¿A qué problemáticas me refiero? Vamos a ver más adelante. Entonces, era eso. Digamos que el texto está dedicado a eso, a reconocer la importancia del psicólogo colombiano y a reconocer el rol que está en el deber de asumir. Muchas gracias, compañero Josué. Ahorita para ya dar como ir dándole un cierre al panel de discusión, me generan ciertas dudas y ciertas inquietudes acerca de las lecturas y voy a empezar como en orden, así como iniciamos. Una pregunta que pude formular aquí mientras que Diana nos estaba compartiendo información sobre las lecturas es ¿cómo puede aportar como psicólogo información a la psicología social? Bueno, compañeros, pues de acuerdo a cada una de las lecturas, y en especial pues en esta primera lectura, como observando la historia que ha tenido que pasar la psicología social o también la psicología para que se pudiera establecer, pensando también como en que se tomaron teorías, perdón, teorías, bueno, me trabo la lengua, de otro país, de otros países o otras concepciones de otros países, se veía una realidad de otros países. ¿Por qué no tomar como principio donde vivimos, la realidad donde vivimos? Entonces, como psicólogos en formación es importante que tengamos como una conexión con la realidad del país donde estamos viviendo y en especial como psicólogos en la ciudad o en la parte donde vamos a laborar o vamos a trabajar. Creo que el principal problema que vive Colombia es la corrupción y esto deriva pues muchas problemáticas más. Entonces, estoy de acuerdo con Martín Baró, donde él planteaba o proponía trabajar la psicología social desde las realidades, de los conceptos que se vivieran en cada país. Compañeras, yo creo que igual eso tiene que ver mucho con lo que acabo de decir sobre, digamos, la lectura número 3, donde está involucrado Boca Negra, ya que como que hace relevancia o resalta la importancia de ese tipo de situaciones por las que atraviesa nuestro país. Por ejemplo, el tema de la corrupción es un tema muy importante aquí en Colombia. Cuando hablamos de corrupción podemos hablar también de, no sé, tráfico de armas, de pronto tráfico de fauna, de flora, el mismo narcotráfico. Por ejemplo, ustedes sabían que el tráfico de fauna
si no estoy mal, es el tercer negocio ilícito aquí en Colombia, después de el tráfico de armas y el narcotráfico, es el tercer negocio ilícito más remunerado, por decirlo así, aquí en Colombia. Entonces, digamos que son puntos que, como psicólogos, cuando somos egresados de una universidad, cuando ya empezamos a sumergirnos en nuestro ámbito laboral, deberíamos de tener en cuenta que vamos a salir a un contexto en donde encontramos todo este tipo de problemáticas sociales. Es eso. Muchas gracias, José, por tu aporte y por ese conocimiento que nos brindaste sobre la fauna y la flora, que la verdad, pues, hablo por mi parte, no tenía conocimiento que era el tercer tráfico más, que más se distribuye en Colombia y mejor, pues, más remunerado. Ahorita, para la segunda lectura, también me surgió una pregunta para que me la pueda responder, por favor, Cristian, la cual es cómo el psicólogo social puede ser un gestor de cambio para la sociedad en Latinoamérica. Eso tiene un poco de sentido. Cristian, un momento, Cristian, el audio otra vez. Espera, compañera, ¿me escucha? Sí. Listo. Decía que yo creo que mi respuesta tiene mucha relación con lo que están hablando nuestros compañeros y complementando un poco lo que decía la compañera Diana. El psicólogo social como tal, en este caso, podemos ponerlo como ejemplo en Colombia, es muy importante y su intervención es sumamente influyente en la sociedad como tal, debido a que ellos en su estudio tienen como función investigar y identificar conflictos y problemas sociales por medio del sujeto como tal, analizando sus características, analizando las variables o los principales factores de riesgo que puedan causar estas problemáticas, teniendo una intervención que potencialice las habilidades y destrezas de tal como el sujeto, que pueda contribuir de una manera positiva a ese avance social de manera colectiva. Listo, Cristian, muchas gracias. Ahora, con respecto a la tercera lectura, José, cuando hablabas de que nos ibas a mencionar como el tipo de problemáticas que podemos encontrar actualmente en Colombia, ¿nos podrías como dar más información sobre eso? Ok, a ver, para empezar, decir, de pronto ustedes son conscientes de esto, que a lo largo del tiempo Colombia ha demostrado que es un país con bastantes problemáticas sociales, a nivel social y a nivel político, que digamos que siempre se han destacado en este país, lamentablemente. Entonces, digamos, cuando hablamos de problemas o problemáticas en nuestro país, de pronto nos suena la violencia, de pronto nos suena la pobreza, nos suena la discriminación, nos suena la corrupción, como hablábamos anteriormente. Digamos que son temas que nosotros, desde nuestra labor, estamos en la capacidad, no solo en la capacidad, sino también en el deber profesional y ético de hacernos como de las herramientas para poder, a través de, no sé, grupos sociales, grupos de apoyos a comunidades, hacia estos ciudadanos que están involucrados, hacernos como de las herramientas para nosotros como generar ese cambio transformador, como decía el compañero Cristian, no sé qué piensa al respecto. Por ejemplo, como decía Cristian, el psicólogo debe contar con ciertas características que lo capaciten, por decirlo así, para poder intervenir en este tipo de situaciones. No sé qué me dices, Cristian, respecto a las características del psicólogo. Claro, yo creo que una de las características del psicólogo como tal es poder conectar con la comunidad, la población en la cual va a intervenir. Más allá de poder intervenir y conocer las características que conforman esa comunidad como tal, es como ponerse en la posición que ellos están viviendo actualmente, para así poder tener un poco de empatía y poder, como digo, investigar más de a fondo y así poder identificar esas variables pues, que pueden ocasionar esta problemática. Y pues aportando un poco más en lo que decías, exacto, aportando un poquito más en las problemáticas que en este caso de Colombia, pues como tú decías, nadie desconoce la realidad social que vive Colombia y sabemos que la invisibilidad social en Colombia es una de las potencias o influencias que tiene que estas problemáticas cada vez cojan fuerza. No sé si ustedes conocen sobre esa entidad o lo que está haciendo el gobierno ahorita que se llama la Comisión de la Verdad, donde el papel del psicólogo social como tal es muy importante, que lo que se trata es como tener una intervención con las víctimas del conflicto armado, donde el psicólogo social tiene como función una escucha activa, escuchando todas las narraciones y de estas personas que han sido víctimas de esos conflictos, tanto como de los campesinos, de la gente que vive en municipios, de la gente que vive en ciudades, como también de los soldados que han sido pues afectados por este conflicto. También el psicólogo social, aparte de la escucha, tiene que tener como una investigación
relacionándolas con todo lo que la información que ha recolectado. Y como decía anteriormente, poniéndose en la posición de ellos. Eso es importante lo que dice Cristian. Yo creo que esta palabra, la empatía, digamos que es algo a resaltar bastante, y más en este tema. Por ejemplo, aportando lo que dijiste sobre la violencia en Colombia. La violencia en Colombia no es algo de la actualidad solamente, es algo que ha perseguido a Colombia y sumergido en un contexto violento desde hace muchos años. Ustedes pueden ver, no sé, hasta ahí series, películas de Colombia, y donde sumergen a Colombia, nos sumergen en contextos violentos, lastimosamente. Entonces, digamos que es un tema bastante importante de tener en cuenta. Por ejemplo, ustedes sabían, yo estaba leyendo El Tiempo, y El Tiempo publicó hace unos meses que, como en enero, a principios de enero, El Tiempo publicó que en 2022 fueron, aquí yo lo anoté, 426 los menores de edad asesinados en Colombia. Entonces, digamos que nosotros, desde siempre, por así decirlo, hemos estado sumergidos en un margen de violencia que, digamos, es de intereses sociales, interés de todos, porque aunque, digamos, volviendo al tema de la empatía, muchos no estemos, digamos, en barrios sumergidos en violencia, barrios peligrosos, muchos no pertenezcamos a ese contexto, nosotros tenemos que tener empatía por los que sí están atravesando por este tipo de situaciones. Entonces creo que la empatía en el psicólogo debe prevalecer bastante, porque el psicólogo entra a ser esa persona que siente como los demás están sintiendo, que tiene que ver como los demás están viendo este tipo de situaciones. Entonces creo que es importante la empatía. Sí, compañero José, quería aportar un poquito en lo que decías. Mira que hablando de lo que mencionaba anteriormente, de la Comisión de la Verdad, trata de eso, de mostrar la verdad de la realidad que está teniendo la sociedad colombiana, porque muchas veces que en las ciudades principales no se dan cuenta de lo que está pasando en otras zonas de las regiones de Colombia. Y vengo a enfatizar en la invisibilidad que tiene, social que tiene Colombia, y me parece importante esta intervención que están realizando, porque nos da a conocer la verdad, la realidad que se está viviendo en las zonas, en este caso, en esas zonas que están viviendo el conflicto. Tú decías ahorita una frase que la psicología social no era tan considerada en Colombia anteriormente, y actualmente pues se están viendo un poco de intervenciones, y yo coincido contigo en esa parte, porque muchas veces nosotros como personas, como ciudadanos colombianos, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el exterior, y no porque no queramos, sino que a veces esos conflictos que son sociopolíticos, que afectan a la comunidad como tal, no se dan a luz. Los acontecimientos pasan y siguen pasando, y nosotros acá seguimos con nuestra vida cotidiana como si no estuviera pasando absolutamente nada. Entonces, esa intervención y el papel de psicólogo como tal en Colombia, yo creo que es sumamente importante. Como decíamos anteriormente, es un agente de cambio social que promueve y contribuye a un avance de manera colectiva. Y entonces yo creo que hay que empatizar y seguir como contribuyendo en esa rama de la psicología, y más en esta sociedad que, como lo es Colombia, que la necesita demasiado. Compañeros, y yo aquí como también queriendo como dar a entender también por qué se invisibiliza todo lo que están ustedes hablando de los diálogos de paz y los conflictos que hay en Colombia, es que también debemos entender de que hay mucha gente que ni siquiera, hay muchas personas en Colombia, en el mundo, que todavía ni siquiera conocen el término de psicología social, o ni siquiera saben a qué se dedica un psicólogo social, cómo un psicólogo social puede influir en la vida de esas personas, cómo puede un psicólogo social contribuir a cambios como tal en la sociedad, porque es que a eso es a lo que se dedica un psicólogo social, a los cambios que debe formar, que debe plantear y debe hacer valer como en la sociedad. Entonces siento que también por eso se invisibiliza muchas veces ciertos acontecimientos que pasan. Por ejemplo, yo creo que la gente no sabe que en esos diálogos, como contaba el compañero Cristian Alexis, hay un psicólogo social el cual se tiene que encargar de escuchar a todos los testimonios de todas esas personas. Entonces es muy importante eso. Sí, aportando lo que dices tú, Camilo, yo también pienso que como psicólogos en formación, y de hecho creo que ese es el enfoque que tiene como tal la universidad, la UNAD, creo que es como que la segunda, si no estoy mal, que tiene el enfoque de que trabajemos con la comunidad, de que seamos un agente transformador en la comunidad, y aportando también la idea de Martín Baró de pues centrarnos en la realidad que está viviendo las personas en el momento, ayudándolos a sobrellevar, como decía el compañero Cristian Alexis, la violencia afectaba a muchas comunidades a lo largo de la historia, porque eso viene de décadas de atrás. Se encargan de reparar
pero no hay una psicología, o sea, la psicología social muchas veces no la toman muy en cuenta porque esto ayudaría muchísimo a esas personas que han venido sufriendo esos conflictos. Entonces, nosotros podemos llegar a intervenir esas comunidades y aportar. Listo, ahorita sí para irle dando cierre al panel, puedes pasar la diapositiva, por favor, Diana. Voy a darles como una síntesis y un resumen acerca de todo lo que hoy hablamos en este ratico. Pásala, porfa. Podemos encontrar en las primeras lecturas, en la primera en específico, que la historia cómo pasó, cómo se formó la psicología social y cómo se ha formado la psicología y todo en el planeta, no se puede cambiar. Ya es algo que está y ya, así se queda, ¿sí? Pero es de nosotros los futuros psicólogos y los psicólogos profesionales conocer, reconocer la historia y conocer como esas personas que fueron claves para la fundación, para la creación de estas ramas de psicología, de la psicología en general. Entonces, esto nos ayudaría mucho a nosotros como para podernos enfocar y poder surgir con nuevos conocimientos, con recursos mejores para la solución de diferentes problemas. En cuanto a la lectura 2, también tener en cuenta que la psicología en Latinoamérica se basó fundamentalmente, más que todo en la psicología europea y no tanto en la psicología estadounidense, dado que los paradigmas que tenía la psicología europea, la psicología en Latinoamérica los adoptó y por medio de esos fue creando nuevos paradigmas para poder crear bases y decir, bueno, esto es lo que se tiene que trabajar en Latinoamérica porque estos son los problemas que estamos teniendo aquí. Los problemas que tenemos en Latinoamérica no son los mismos que tenemos en los diferentes países. También, como nos decía el compañero Cristian, que el autor Montero, 1994, llama a la psicología social como la hija de la crisis. También esto la llama así porque en Latinoamérica esta psicología no tuvo que pasar por los altibajos que tuvo que pasar en los diferentes países, porque cuando ya llegó a Latinoamérica ya la psicología social estaba fundamentada en los diferentes países y en el continente europeo. Entonces, cuando llegó a Latinoamérica no tuvo tanto revuelo, sino que se introdujo despacio, pero se introdujo de forma correcta, de forma bien. Y para la tercera lectura debemos entender cómo el psicólogo social en Colombia trabaja, cómo el psicólogo social en la antigüedad tuvo que incursionar, tuvo que especializarse en otras ramas de otras carreras diferentes para poder surgir en la psicología social, dado que en la antigüedad, en los tiempos anteriores, la psicología social no abarcaba tanto conocimiento como ahorita sí se abarca. La psicología social antes no trataba de estudiar todas las problemáticas que teníamos en la sociedad, sino que solamente abarcaba como por encima. Entonces, ellos, ¿qué tenían que hacer? Tenían que recurrir a otras carreras como lo era las ciencias, la biología, la filosofía, para poder nutrirse y poder contribuir a la psicología social en Colombia. De igual manera, para realizar un cambio significativo en la sociedad, la cual está regida, como decíamos anteriormente, por la corrupción, por el capitalismo, es necesario que todos los psicólogos y psicólogas en formación y los profesionales se unan, se consoliden para contribuir a un enfoque social que beneficie a todos nosotros como futuros psicólogos, a los psicólogos y sobre todo a la sociedad, porque al fin de cuentas con ellos es que vamos a trabajar. Con esto podríamos llegar como a la raíz del problema, a la raíz de todo lo que nos aqueja como sociedad, darle una solución eficaz y transformadora para todas las afecciones que está sufriendo la población en la actualidad. Como lo decíamos, la corrupción, la violencia, el capitalismo, todo eso el psicólogo lo puede abarcar. Con esto damos fin al panel de discusión. Muchas gracias, compañeros, por este rato, por estas lecturas y por sus charlas tan nutritivas y tan informativas. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.